Hace unos momentos, Julieta, nos hablabas como de los beneficios terapéuticos o para qué sintomatología es más usada, pero actualmente tal vez el uso del cannabis medicinal ha ganado cierto boom porque también es muy efectivo, o sea, se ven los resultados. En ese sentido, ¿qué patologías se están tratando más con este tipo de medicina? Bueno, dolor, sin duda, dolor en todas sus ramas. En lo que es convulsiones, patologías asociadas a las convulsiones, que en general está relacionado a diferentes tipos de epilepsia, que no es un área que yo trabajé mucho porque bueno, no soy neuróloga ni es mi expertise, pero en epilepsia se utiliza mucho. Aunque, por ejemplo, hay otro tipo de patologías, como por ejemplo las convulsiones posteriores a ACV, en donde también se utiliza, espasticidad en patologías como la esclerosis múltiple, temblores y movimientos anormales relacionados, por ejemplo, al Parkinson. Ayuda muchísimo, y ahí sí tengo bastante conocimiento de campo, en lo que es las sintomatologías asociadas a tratamientos oncológicos como quimioterapia y rayos, que ahí no está solamente el dolor. em, Insomnio, la planta de cannabis tiene una gran capacidad, sobre todo aquellas índicas altas en THC, tiene una gran capacidad de ayudar a modular el sueño y el descanso. Em, También en lo que es fatiga, las plantas sativas, que son más energéticas, por ejemplo, en cuadros de fatiga por fibromialgia, que es uno de los síntomas muy asociados a la fibro, ayuda un montonazo. Em, También en lo que son algunas manifestaciones relacionadas en pacientes de edad adulta avanzada. Los viejitos normalmente cuando se ponen por ahí un poco agresivos o un poco uráneos, que tienen que ver con por ahí con algunos procesos degenerativos a nivel de su sistema nervioso, ahí también el cannabis ayuda mucho a que estén más tranquilos, a que estén con mejor ánimo, con más apetito. También el CBD, uno de los cannabinoides claves de la planta de cannabis, ayuda mucho en lo que son los síntomas de ansiedad. em, y así la verdad es que podría Sirve seguir un para montón. todo. Siempre igual, por supuesto que vuelvo a resaltar porque me parece súper importante este concepto de que siempre es en contexto de una mirada integral y de utilizar al cannabis como una herramienta que potencia un tratamiento integral, mirando la peli completa, como le digo yo. Claro. Además, lo que también has mencionado, de que cada cuerpo es diferente, o sea, cada organismo reacciona, cada ser es un universo completamente individual y hay que tener en cuenta eso. Y muchas veces, no siempre, lo único que se puede hacer es un aceite de cannabis. Yo muchas veces combino, por ejemplo, una sativa con THC para el día, combinadito con un poquito de CBD, y una índica para la noche con THC. Uno puede hacer, que esa es la parte que alquímica que la planta de cannabis en mi historia particular fue con una de las cosas que me conectó, que más agradezco y más amo, que es el recordar la capacidad del médico como alquimista. Y en cannabis se puede hacer mucho eso, una gotita más de aquella, dos gotitas menos de esta a la noche, y uno puede ir haciendo un tratamiento muy personalizado, que eso muchas veces requiere tiempo y paciencia, que en la era de la ansiedad a veces es un poco difícil, pero realmente si se tiene paciencia y si se hace un trabajo con conocimiento de los diferentes tipos de cannabis y con una escucha atenta, tanto del médico como de la persona misma en el uso de la herramienta, se pueden armar trajes a medidas muy interesantes, como digo. Julieta, hablemos de si este tipo de medicamentos generalmente son aceites, ¿no? Aunque se encuentran en otro tipo de presentaciones, deben cumplir ciertos criterios de calidad, digamos, cómo ese es un poco el proceso de elaboración, porque también a veces uno encuentra como que en el mercado te venden cualquier cosa y realmente no es, y eso también un poco como que fomenta ese estigma o esos mitos acerca del tema. Ujú. Em, la cannabis se puede utilizar de varias maneras.
Se puede utilizar por vía inhalatoria, que es la vía clásica. Normalmente lo que es fumado, yo no suelo recomendarlo por lo que es, por lo menos hablando en el uso de, terapéutico, médico, yo no suelo recomendar lo inhalatorio por vía fumada por la combustión, porque irrita los pulmones. Siempre que se pueda acceder a un vaporizador, yo suelo elegir esa vía cuando considero que la vía vaporizada o la vía inhalatoria puede ser útil. Tienen diferentes, las diferentes vías tienen diferentes características en cuanto a el tiempo que hacen efecto y en cuanto al tiempo de comienzo de acción. La vía inhalatoria es una vía muy rápida y que, por ejemplo, en una crisis de dolor, en una crisis epiléptica, realmente puede llegar a ser muy útil. Nosotros no somos, digamos, en nuestro país, no es de lo que más se ha desarrollado, pero es una realidad muy concreta que estas características de poco tiempo y muy rápido el efecto, le brinda una cualidad a la vía inhalatoria muy interesante. Después también se puede utilizar los famosos aceites, que son sublinguales. Los aceites, digamos, pueden ser muy concentrados o muy diluidos y eso cambia rotundamente una gota. Por eso uno dice, a veces cuando a uno le preguntan, pero entonces, ¿4 gotitas es mucho? Depende. Claro. 4 gotitas de algo muy concentrado es un montón y puede generar un montón de efectos indeseados, y 4 gotitas de algo diluido quizás ni lo sentís. Em, Después está la vía digestiva, que muchas veces se hacen preparaciones, en general más grasas, como mantecas, leches, que tienen que ver, digamos, con la característica química, que son liposolubles, los cannabinoides. Y también a veces se pueden armar capsulitas de resina para, por ejemplo, dolor oncológico. Em, También algo que puede pasar es que esas gotitas que normalmente se ponen sublinguales se puedan poner en algún tipo de alimento y incorporarlas vía digestiva. Eso tiene un primer paso hepático y tiene más duración que la vía sublingual y tiene un poquito más tarde el comienzo de acción, porque justamente tiene que absorberse por el tubo digestivo, pasar por el hígado, transformarse y generar el efecto a nivel sistémico. Entonces, en lo que respecta a las formas de uso, puede variar un montón según cómo se utilice. Y por supuesto, la manera en que se procesa. Lo que es inhalatorio, existen diferentes maneras también. Puede ser la materia vegetal, la flor. Hay algunas como lapiceras, que son como unas resinas que también son inhalatorias por medio de calor. Polémica la situación a veces con esas lapiceras porque hubo algunos registros de intoxicación y demás por alteraciones justamente de esos preparados. Después en lo que es sublingual, también hay un montón de maneras, está la extracción superclítica, la extracción alcohólica, la maceración, tanto en alcohol como en aceite, la tintura madre, realmente la manera de preparar el cannabis puede ser muy amplio, pero si nosotros habláramos de lo general, en general son aceites que pueden ser macerados o extracciones alcohólicas. Dentro de estas dos formas, la diferencia es que la extracción alcohólica mediante el alcohol se extrae la resina de la materia vegetal, eso se filtra y queda toda la resina en el alcohol. El alcohol luego se evapora, se genera una resina y eso se diluye en poquito aceite o en mucho aceite según lo que uno quiera hacer. Y lo que es el macerado, en general lo que se hace es dejar un tiempo la materia vegetal en el aceite, ese aceite se filtra y la resina que en el otro preparado estaba en el alcohol y que después se evapora, esto en este queda en el aceite disuelto. La manera real de poder saber qué cantidad de cannabis tiene ese preparado es midiéndolo. Hay diferentes formas de medirlo. Yo no soy la experta en eso, por suerte tenemos a una compañera en la ONG que es súper capa en eso, que es bióloga y se dedica a eso. Pero hay diferentes formas. Una es espectrometría de masa y la otra es por GC. Si uno pone por esas máquinas los diferentes preparados, uno puede saber exactamente qué tiene. Cuando uno compra un preparado desconocido, uno nunca puede dar por sentado que este preparado tiene lo que dice. Ahora, en mi experiencia de campo, yo te puedo asegurar que no siempre
que eso suceda va a significar que va a ser malo para el paciente. De hecho, los primeros aceites, en general, fueron todos así, sin saber muy bien qué tenía, y uno podía ver claramente que eso le hacía bien a la persona. ¿Esto está bien? Y no, por supuesto que da algunas inseguridades, y que tiene sus riesgos, sin duda alguna. Pero la verdad es que los aceites caseros, cuando están hechos con conocimiento, que es como desglosar todo esto que yo te decía de las formas de preparar, realmente pueden ser muy efectivos y de muy buena calidad. Y después también hay como algunas poblaciones de pacientes que son como más susceptibles o en donde hay que tener un cuidado especial, principalmente inmunosuprimidos, por diferentes causas, en donde hay que tener un cuidado especial con el tipo de aceite que uno está utilizando. Con esto yo no quiero decir ni validar, digamos, que cualquiera puede tomar cualquier aceite y que todos los aceites que se venden en las dietéticas están bien, sino quiero como contarte una realidad, digamos, que yo observo hace años. Lo ideal es poder medir los aceites que uno toma para poder realmente saber que lo que uno está tomando es cannabis, y saber cuánto está tomando de ese cannabis para saber cuánto es lo que a uno le hace bien. En ese sentido, Julieta, hablemos entonces de por qué es tan importante el acompañamiento médico. Yo creo que primero por esto de la visión integral. Cuando hay una visión integral, que eso es un arte del médico o del terapeuta, cuando hay una visión integral, la herramienta se puede usar en su máximo potencial. Segundo, porque las interacciones medicamentosas existen. Y tercero, porque es necesario un conocimiento que se desarrolla con la práctica y con el conocimiento de otras áreas del funcionamiento del cuerpo para poder justamente que utilizar de la mejor manera el cannabis. Te doy un ejemplo básico, fácil. Un paciente con dolor que estaba tomando 2 gotitas solo a la noche, solo porque no sabía cómo tomarlo, porque el compañero de quimioterapia le dijo que era así. em, y estaba con un montón con dolor totalmente incontrolado, con mucha dificultad para dormir. Entonces ahí, desde el conocimiento médico, uno le dice, bueno, tómalo junto al tramadol con las 4 tomas que haces en el día. Y el paciente en 48 horas tenía el dolor controlado. Y eso es conocimiento, es saber utilizar la herramienta. Así como uno sabe utilizar un opioide, un anticonvulsivante, un antidepresivo, un analgésico, un antihipertensivo y toda la lista de fármacos que podríamos nombrar, y plantas también. Por eso, Básicamente es como darle la importancia que tiene como uso medicinal, ¿no? O sea, que se trata igual que cualquier otro fármaco. exactamente. Lo que tiene de bueno es que la planta se ha encargado de ser como muy buena. Justamente eso y el uso masivo, con poco acompañamiento médico y pocas personas con un real problema en contexto de uso de cannabis, es lo que te muestra que los efectos adversos del cannabis son realmente muy simples de manejar, y que no, esto del acompañamiento no tiene tanto que ver con el efecto adverso, aunque por supuesto también, sino con saber usar en el potencial máximo la herramienta.